Hay un sufrimiento muchas veces que no es de Dios, o sea, que nos lo buscamos nosotros, nos metemos en problemas, que realmente el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Aunque luego Él lo pueda utilizar si nos humillamos, no digo que no, pero muchas cosas que sufrimos, como esto mismo que acabo de hablar, meterte en decir, pues quiero una buena casa, quiero un buen coche, quiero tener un negocio, sin la guía de Dios, nosotros que somos creyentes, puede acabar siendo un sufrimiento. Este sufrimiento no va a hacer nada bueno en tu espíritu ni en tu ser interior, te va a dar quebraderos de cabeza, te va a quitar la salud y te va a dejar con angustia. Este sufrimiento no es de Dios. Igual que el sufrimiento si estás en pecado, hay algo que no acabas de dejar porque está arraigado en ti y no acabas de buscar a Dios para que te ayude en ese sufrimiento, Dios no lo quiere. Lo tenemos, pero Dios no lo quiere. Luego hay otro sufrimiento que de alguna manera a lo mejor tampoco viene de Dios, pero Dios lo permite en nuestra vida, que sería aquello que le acontece a todos, el mundo, incluso a los que no son creyentes, que muchas veces pueden ser enfermedades por genética, pueden ser cosas que según la vida, que según tu andar, según cosas que tú estés, te pueden llegar a pasar y que a lo mejor Dios ahí no pone su mano por el motivo que sea, que estamos bajo su control. Ese sufrimiento, si uno se humilla, Dios coge y aunque a lo mejor te ha venido porque te ha tocado, por cosas de la vida, porque has heredado algo de tus padres, ese sí que creo yo que en verdad Dios lo tiene bajo control y lo puede usar para nuestra vida. Y luego está el sufrimiento que Dios trae realmente porque nos quiere limpiar y nos quiere hacer crecer, nos quiere dar carácter, realmente quiere trabajar dentro de nosotros de una manera maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que es el sufrimiento que estoy hablando muchas veces es el mismo. Hemos hablado ahora más o menos de 3 sufrimientos, puede ser el mismo. Me refiero a tribulación, angustia, aflicción, puede ser una enfermedad, puede ser desánimo, puede ser problemas, puede ser alguien que te está haciendo la vida imposible, puede ser un trabajo difícil, un jefe difícil, un marido difícil, hijos difíciles, puede ser cualquier cosa. Las 3 cosas pueden ser porque Dios lo está permitiendo, porque te está realmente trabajando dentro de ti, o porque tú tomaste una mala decisión y a lo mejor eso ha venido sobre tu vida, pero aún así Dios te puede ayudar. Aún así Dios te puede ayudar. Pero lo que también os quería decir es que estos sufrimientos que Dios permite en nosotros, primero y muy importante, es que todos los cristianos verdaderos han pasado esa disciplina, todos. O sea, primero tenemos que entender que el sufrimiento viene de Dios y que todo el mundo ha pasado esa disciplina en nuestras vidas, sea el tipo que sea, que todos los hermanos han pasado esos padecimientos primeros y que si creemos y los aceptamos, Dios puede sacar algo muy bueno en ese pasarlo mal. Y luego otra cosa que yo veo también en el Señor es que cuando uno va madurando un poquito, cuando uno va dejándose tratar, ese sufrimiento ya no es una carga, ya no es un sinvivir, ya no es algo que quieres que Dios te lo quite rápido de tu vida, sino que vas notando al lado del sufrimiento un consuelo. Vas notando al lado de ese sufrimiento la mano de Dios. Puede pasar que estés pasando una temporada que no sientes a Dios, porque Dios lo está permitiendo, pero si no en el momento que estás sufriendo, sino más adelante, notas que Dios está trabajando dentro de ti, notas que Dios está por encima. Y eso causa un gozo muy grande. Yo creo que ahí sería la diferencia, ya no solo si el sufrimiento que estás pasando es de Dios o no, sino realmente si Dios está en él. Es decir, si tú lo estás aceptando y te estás humillando, ¿y qué propósito tiene Dios con ese sufrimiento? Él muchas veces nos quiere corregir, nos quiere enderezar. Si, por ejemplo, tú has cometido un fallo y estás pasando algún tipo de sufrimiento o de tribulación, aunque no sea que el Señor te lo haya mandado por causa de su nombre, porque estás predicando, porque estás dando testimonio, porque el diablo se ha enfadado, aunque no sea por eso, aunque sea porque te has metido en un problema, si tú te humillas, el Señor ese sufrimiento lo va a tornar una bendición para tu vida y te va a sacar de ahí seguro, pero seguro. Él te va a corregir y va a enderezar, como dice la palabra, que lo cojo se tiene que enderezar para no salirse del camino. Pero eso viene cuando lo aceptamos, cuando creemos que Dios está ahí. En Hebreos 12, 2:8 dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En un día como hoy, como decíamos antes, Jesucristo con gozo sufrió la cruz. O sea, los dolores más increíbles que podamos imaginar, él los sufrió con gozo. Es algo muy grande, porque yo creo que verdaderamente los creyentes en el Señor, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento que Dios pueda permitir, es porque va a salir algo precioso y puede estar el gozo del Espíritu Santo. Yo lo creo en mi corazón. Dice, puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no le importó todo lo que le iban a hacer, porque miraba la cantidad de millones y millones de personas que se iban a salvar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos tenemos que cansar, hermanos. No nos tenemos que ver abatidos. No nos tiene que engañar el enemigo. Tenemos que ver qué es lo que Dios está trabajando en nuestro corazón. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No importa, ya sea por pecado, ya sea porque Dios está tratando nuestra vida, ya sea porque Dios quiere sacar algo mejor, ya sea porque Dios quiere usarnos para poder bendecir a otros, no nos importe cuando sufrimos, hermanos. Busquemos a Dios de corazón. Yo creo que Él tiene que ser lo primero en nuestra vida, como decíamos el otro domingo. El Señor tiene que ser algo tan grande en nosotros que tiene que superar todo dolor, tiene que superar todo aquello que viene en nuestra vida. Tenemos que ser un ejemplo para los demás. Dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué padre hay aquí que cuando ve que su hijo se está realmente perdiendo su vida, le va a consentir y le va a ir detrás de él diciendo, haz lo que te dé la gana, yo no quiero saber nada, que se desarrolle tu personalidad? No va a buscar, a orar, a hablar con él, a buscar la manera de que su hijo no se tuerza, no le va a poner disciplina. Es difícil porque es una cosa que hoy en día nos cuesta de hacer a todos, porque hemos perdido un poco el sentido de lo que es bueno y lo que es malo y nos dejamos llevar por los sentimientos. Estamos hablando de una disciplina porque de verdad amas el alma de tu hijo y de tu hija para que no se pierda. Todo eso se ha perdido hoy, pero Dios nos disciplina porque nos ama de verdad. Dice, el 8 es muy importante, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual, como hemos dicho antes, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, aquí, como siempre la palabra es clara y tenemos que creerla. Bastardos y no hijos. Si no somos disciplinados por el Señor, somos bastardos. El bastardo no es hijo, el bastardo es cizaña y trigo. El bastardo es cabritos, no son ovejas. ¿Os acordáis el otro día de las vírgenes, insensatas y prudentes? El bastardo es la virgen insensata que no tiene aceite en su vasija. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Si de verdad no amamos al Señor con todo nuestro corazón, si Él no es lo primero en nuestra vida y verdaderamente Él está en nuestro pensamiento lo primero y es lo más importante en nosotros no vamos a recibir esa disciplina. Si Él no está en nuestro corazón de una manera de esa que estamos hablando, si Él es algo superficial, superfluo, si Él es algo que solo lo venimos a buscar para que nos ayude, no va a haber ese aceite en nuestra vasija, no va a ser el testimonio dentro de nosotros, vamos a ser bastardos, no hijos. Dice en Santiago 5, 7, 11, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca.
Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto del fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí tenemos un ejemplo de Job que sufrió muchísimo también. Aquí no está hablando que tenemos que tener paciencia hasta el final, que el Señor viene pronto. Hoy lo hablaba con mi esposa. Yo creo que el cristianismo es como hablábamos hace tiempo atrás, es un equilibrio en todo. O sea, si te viene alguien y te dice, es que hay que estar todo el día triste, es que hay que estar todo el día amargado, es que hay que estar todo el día en santidad, es que hay que estar todo el día buscando al Señor y buscando al Señor, si te lo dice y ves que no hay vida dentro de él y que no lo estás sintiendo de corazón, sino que se ha hecho un religioso, esa persona se ha desequilibrado. Y si te viene otro y te dice, no hay que sufrir porque ahora el tiempo que vivimos no hay que sufrir, el Señor sufrió por nosotros, todo es gracia, no sé qué, también te está engañando. Un equilibrio. El sufrimiento en Dios nos trae gozo, nos trae gloria, nos trae bendición, nos trae crecimiento, nos trae carácter, nos trae presencia de Dios, nos trae que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. El cristianismo verdadero, al menos en el mundo donde vivimos, que es un mundo caído, tiene esas dos partes. Nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a tener momentos malos, pero es con un propósito, pero también vamos a tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, vamos a tener alegría en nuestro corazón, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, pero vamos a tener una esperanza que el mundo no tiene, vamos a tener un consolador con nosotros, vamos a ver que algo está produciéndose dentro de nosotros, que algo se está manifestando. Ese es el verdadero cristianismo, no es un cristianismo seco, no es un cristianismo duro, es un cristianismo real, de sacrificio, sí, pero con un propósito, con un amor en Dios, con algo que el Señor está a tu lado, que Él se encarga de todas las cosas en tu vida, que Él se mueve en tu vida. Yo creo en ese cristianismo. Las dos caras de las monedas, como dicen en el mundo, las necesitamos. No nos podemos ir ni a un lado, ni nos podemos ir al otro lado. Necesitamos la verdad, que la verdad nos hará libre. Pero si miramos en la palabra, bueno, ahora lo iremos viendo, el Señor y los hermanos todos nuestros sufrieron por causa del Señor, persecución, sufrimiento, aflicciones, incomprensiones, sufrieron mucho, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo los bendecía sobremanera. Por eso nosotros no podemos quitar esta parte que Dios quiere que demos, ese precio, que nosotros también tenemos que caer en tierra como ese grano de trigo, porque si no, no va a haber el despertar que Dios quiere. Es imposible. Como he dicho antes, estamos en un mundo caído, que este mundo caído es una naturaleza caída, es un mundo que todo está pervertido y que aunque Dios tiene todo bajo control y nos está tratando como si fuéramos su plantío, su viña, este mundo, el príncipe, aunque está bajo el control de Dios, es el diablo. Entonces tenemos que saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué el Señor quiere hacer, qué quiere hacer con su pueblo, qué está trabajando dentro de nosotros, qué tenemos que aceptar en nuestra vida para que cuando venga gente necesitada tengamos algo que darle. Yo creo que si no estamos maduros, muchos de nosotros, si no estamos llenos del gozo del Señor por haber antes sufrido lo que Dios quiera traer a nuestra vida, porque el sufrimiento básicamente es para que nuestro yo se debilite, para que nuestra opinión, nuestro pensamiento sea debilitado, para que Dios pueda obrar libremente a través de nosotros y no le pongamos ningún pero, no le pongamos ningún impedimento y entonces haya una madurez real en nosotros, de la manera que cuando un hermano nos haga una incomprensión, cuando haya una crítica, cuando haya algo, no se levante en nosotros celos, ni envidia, ni malestar, ni el enemigo nos coja ventaja, que es lo que hace en la mayoría de iglesias evangélicas en todo el mundo. El enemigo se mete porque el pueblo de Dios no somos maduros. No somos capaces de dejar a Dios tratar y trabajar con nuestras vidas. Si no somos capaces de trabajar entre nosotros, de amarnos entre nosotros, de respetarnos entre nosotros, de poner al Señor lo primero en nuestra vida, ¿qué pasará en esta misma congregación si el Señor quiere traer gente nueva con necesidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis que va a pasar? Wilson. Aparte que se van a ir porque no van a ver el amor de Dios y van a decir, bueno, si estos no se aclaran entre ellos. Aparte es que van a ser más ellos, todos los que vengan, porque pueden quedarse un tiempo, porque la gente no viene solo por el Señor, mucha gente viene porque, bueno, porque a lo mejor aquí se le va a ayudar, porque a lo mejor aquí sienten paz en su alma,
Pero ¿qué va a pasar a nosotros, la Iglesia me refiero? Van a ser una carga para nosotros, una carga. Y ya digo, todo lo que es carga y todo lo que es mandamiento de hombre y todo lo que es imposición de hombre y todo lo que no está bajo el dominio del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo, se hace una carga que genera que al final te quemes y que al final no puedas ayudar y que al final la gente se vaya, como dice Wilson. Pero si la gente viene aquí y nosotros hemos hecho los deberes y Dios ha tratado con nuestra vida, no tendremos que hacer nada. Lo que haya en nosotros saldrá. Ellos lo verán, ellos quedarán lo mismo que haya en nosotros. El amor de Dios que haya en esta congregación, que ya lo hay, porque Dios ya está trayendo libertad y Dios ya está obrando. Pero tenemos que ser tratados, hermanos. A ver, vosotros como iglesia tenéis que orar para los que compartimos aquí la palabra. Lo que pasó el otro domingo, eso es muy difícil. Hermanos, si vosotros queréis que los que estemos aquí predicando seamos quebrados, eso es muy difícil. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas, porque Dios está obrando y estáis orando, yo lo sé, porque a mí me cuesta estar aquí. Y quiero estar, como dijo el apóstol Pablo, en temor y temblor, porque si no el Espíritu Santo no se puede mover. ¿Sabéis por qué el domingo pasado el Señor se pudo manifestar de alguna manera a través de mi vida? Porque yo cojo carga, cuando hay un problema, me cuentan un problema, cojo carga, me compunjo y cuando oro me quiebro. Y entonces, al quebrarme, mi ser natural se debilita. Y tengo también, como todos, sufrimientos y cosas, pero veo que Dios está trabajando, entonces me abandono en el Señor. Y esa carga me genera estar en el Espíritu de alguna manera, no digo en gran manera, pero de alguna manera. Entonces el Espíritu Santo me puede, a mí o a cualquiera de nosotros, hablando a alguien, ayudando a alguna familia, predicando a alguien, trabajando en algún sitio dando testimonio. Si tú estás quebrado, si tú tienes una carga, tu ser natural de alguna manera deja como de imponerse. Ya no digo de existir, porque nosotros siempre existiremos cuando estemos aquí, pero se debilita, se entrega al Señor y le deja el poderío al Espíritu Santo. Entonces Él nos coge y puede fluir. Pero para que suceda eso, yo tuve que tener una carga. Y me pasa muchas veces cuando pasa algún problema, cuando pasa algo, cuando veo que va a pasar algo, y entonces me pongo en oración y el Señor me quiebra. Pero a mí me cuesta estar aquí, no por cómo soy yo, porque de verdad, si no está la unción del Santo con cada uno de nosotros, no deberíamos predicar. La mayoría de líderes o de pastores o de evangelistas están predicando sin la unción del Espíritu Santo. Están predicando cosa buena de la palabra, pero ponen de ellos, no están quebrados, no sale la vida del Espíritu a través de ellos. Yo ya no digo si sale muerte o qué sale, pero la vida no sale. La vida solo puede salir cuando el Espíritu Santo es libre, cuando una persona está quebrada, ha pasado por tribulación y aflicción. El mismo Cristo lo tuvo que pasar y era el Hijo de Dios y era Dios y también humano. Tuvo que pasar ese quebrantamiento para aprender obediencia. Él lo tuvo que pasar y Él tuvo que obedecer y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo usó tremendamente. Pero nosotros los humanos, lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida para que Él pueda fluir. Cuando tú ves a un pastor que está predicando y la palabra te toca, o porque tiene elocuencia, o porque tiene sabiduría, o porque tiene palabra, es cierto, ¿vale? Tienen dones, algunos han estudiado que no veas, tienen unas capacidades tremendas, pero es que al Espíritu Santo en verdad eso no es lo que le interesa, aunque también es bueno. El Espíritu Santo cuando sale realmente a través de un vaso rendido, de un vaso que ha sido quebrado, que ha pasado aflicción y que está dejando trabajar al Señor, entonces el Espíritu Santo puede manifestar la vida, la experiencia verdadera, sale del corazón y aparte que el Espíritu Santo exteriormente puede trabajar en las personas, convencerlas de pecado, puede trabajar, darle lo que necesitan, traer pensamientos buenos a sus vidas, sacarlos de los pozos donde están, pero si no, solamente decimos, guau, esa palabra ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque todos tenemos un área que necesitamos. A uno les gusta una manera de ser, una manera de predicar, una manera de expresar, nos sentimos como entre nosotros, ¿no? Como amigos y como hermanos, tenemos más apatía por unos que por otros, pero eso no es la vida. La vida es que Dios te rompa, porque si después que esa palabra tan buena que tú has escuchado, a lo mejor se te olvida, pero cuando el Señor te toca, no vas a lo mejor a memorizarte toda la palabra, pero si el Señor te toca a través
de una predicación de verdad y te ha ministrado vida, eso ya ha dado un resultado en ti. Y eso va a hacer un crecimiento en ti. Si no hay ningún crecimiento y llevas años y años, todos los predicadores, por muy buenos que sean, por mucha sana doctrina que sean, y aunque oren y oren, no han sido quebrados, no conocen la cruz, no la conocen. Y el Señor eso es lo que quiere. Por eso os digo, tenéis que orar para que esta congregación, el Señor haga su obra, porque el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay un precio. Y lo que hizo Jesucristo, como he intentado decir antes, es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, siempre decimos, es que quiero imitarlo, es que tenemos que, dice, andar como él anduvo. ¿Qué es eso? ¿Y qué decía Pablo? Quiero sufrir como sufrió Cristo, quiero padecer como padeció Cristo. O sea, todo lo que le pasó a él nos tiene que pasar a nosotros. Él tuvo que ser quebrado, él tuvo que ser molido para luego resucitar. Pues nosotros igual, para que resucite la vida de Cristo en una expresión viva en nuestras vidas, tenemos que ser quebrados y tenemos que ir a la cruz y morir allí en la cruz. Yo creo, hermanos, no os quiero quitar la ilusión, pero yo tengo siempre un pensamiento. Cuando cada uno de nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mis celos, ayúdame con mi debilidad, ayúdame con mi concupiscencia, por favor, ayúdame, cámbiame. Yo creo que eso es un error, porque Dios no te va a ayudar. No te va a ayudar, porque la Biblia no te dice que te vaya a ayudar ni te vaya a cambiar. En la Biblia dice que eso tiene que morir. Lo digo porque nuestras oraciones tienen que ser concretas y tenemos que saber lo que pedimos. En la Biblia dice que nuestra naturaleza tiene que ir a la cruz, no que tenga que cambiar, tiene que morir, tiene que ser quebrado. Entonces le tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame, dame fuerzas para aceptar la cruz, para abrazar la cruz, para llevar mis celos, para llevar mi genio a la cruz, porque tiene que morir en la cruz. Como Cristo murió, nosotros tenemos que morir en la cruz. Él lo hizo una sola vez. Nosotros espiritualmente estamos muertos con Él, juntamente con Él. Pero a la hora de la práctica es una cosa que es un proceso. Habrá muchas cosas que tendrán que ir a la cruz, pero tú no le digas que te cambie, no le digas que te ayude, no, que te mate esa área. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso tiene que morir. Dios no cambia la naturaleza humana, Dios no ayuda a la naturaleza humana de Adán. Él no quiere saber nada con esa naturaleza humana. Tiene que morir en la cruz para que la vida de Cristo salga y Él haga todo por nosotros. Entonces, si tiene que morir, ¿quiere decir que tiene que desaparecer? No. Los espíritus de los inconversos están muertos, decimos, ¿verdad? ¿Pero tienen espíritu? Sí. Cuando se convierten al Señor, ¿qué pasa? Hay un renacimiento, ¿no? Hay un resurgimiento, hay una regeneración. Su espíritu estaba como muerto para Dios, pero su espíritu humano está. O sea, una área de ese espíritu estaba muerta, pero el espíritu estaba. Pues nuestra naturaleza humana o pecaminosa es lo mismo, no va a desaparecer, tiene que morir y tiene que quedar inoperante, por decirlo de alguna manera, que no pueda operar, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de Cristo tiene que ser más fuerte que la ley del pecado que hay en nosotros. Mira, la ley del pecado, como siempre lo he dicho, es como la ley de la gravedad, ¿vale? Este es nuestro pecado, esta es nuestra debilidad, que decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, pero la ley dice que si lo suelto esto cae. Vale, Él no te va a cambiar ni ayudar para que esto no caiga. Él tiene otra ley, que es la ley del espíritu de vida, que es la de Cristo, que está dentro de nosotros, que se pone aquí. Y es más poderosa esta ley que esta. En el momento que está esta ley operando, esta no puede hacer nada. No ha desaparecido, pero no se puede levantar, no caerá. Esta es la ley del pecado. Esta, la palabra, que es la ley de Cristo, es más poderosa. Si está operando en tu vida, esta no. Si te apartas de Cristo, si dejas de confiar en Cristo, si te apoyas en tu propia fuerza, si determinas que tú vas a poder hacer algo y no confías en el Señor y no te entregas al Señor, esto se va y vuelve a caer y tú vuelves a pecar, tú vuelves a tu genio, tú vuelves a tus problemas. ¿Me entendéis un poquito lo que estoy intentando decir? Es Cristo el que se encarga de nuestras vidas y el que quiere hacer todo en nosotros. Él tiene que hacer morir todo eso y eso quedará inoperante. Entonces, quiere decir que simultáneamente, mientras estemos, es un poco como lo de la santidad.
Hay gente que dice, no, no se puede llegar a la santidad. Otros decían, como la época aquella de Jaron Lee, si os acordáis, sí, podemos llegar al Espíritu Perfecto. Y bueno, resulta que los que habían llegado al Espíritu Perfecto ya no pecarían más, en teoría. Luego tuvieron que retroceder y decir, bueno, alguno ha caído porque no sé qué, no me acuerdo ni lo que decían, hasta que al final el líder cayó en pecado de sexualidad y está en la cárcel, que yo sepa. Otros dicen, no, es que no podemos llegar nunca a la santidad, es imposible. Pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos. A ver, la realidad es que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, como os decía, y trabajan simultáneamente en nosotros. No va a desaparecer el pecado en nosotros mientras estemos en este cuerpo de carne. Cuando nosotros resucitemos con el cuerpo glorificado, que ahí se cumplirá lo que Jesús, el Espíritu Eterno de Jesús, que lo levantó de los muertos y dijo que era el primogénito, ahí se cumplirá esa perfección, que en este caso Jaron Lee y muchos otros hablaban de que se puede llegar a un nivel que ya no se peca más, será allí en el cielo, porque en el cielo dice que no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá tristeza, no habrá nada de la carne. Y nuestro cuerpo, nuestra carne, como la de Cristo, será glorificada en una materia espiritual que Dios sabe cómo será, y ahí será cumplida la victoria total. Y ahí serán los enemigos de Cristo puestos bajo sus pies por completo. Pero mientras estamos aquí en el mundo, tenemos las dos cosas simultáneas. Y aquellos que creen más y se entregan más y a través de los sufrimientos, de las pruebas, Dios va trabajando en ellos y su vida humana va cediendo y va dejando al Espíritu y a la ley espiritual de Dios y al Espíritu Santo, que es el morador dentro de nosotros, actuar y están más y más enamorados del Señor y quieren más y más de Dios. En estas personas la ley de Cristo está tan fuerte que el pecado no puede operar. Y ahí se cumple la palabra que dice que no se enseñoreará el pecado en nosotros. ¿Me entendéis? Pero siempre hay el riesgo de uno pensar que ya ha llegado a un nivel, que ya ha llegado a no sé qué, y aflojar o empezar a pensar que ya está, que tú ya lo has conseguido, como le pasa a muchos líderes, y entonces otra vez el pecado toma en ti terreno y te hace caer, porque te has desligado de Cristo, porque te has apartado de Cristo, porque no has sido humilde, porque no te has dado cuenta que la fábrica sigue en ti. Lo único que se apagaron, no tenía electricidad, se apagaron los motores y no podía producir nada en ti. Todo esto, como digo, es progresivo. ¿Qué quiero decir? Que han habido santos que han llegado a niveles de santidad increíbles, pero no son ellos, es Cristo la santidad. La santidad es Cristo, la verdadera santidad es Jesús en nosotros, la verdadera humildad es el Señor en nosotros. Cuanto más Cristo crezca en nosotros, cuanto más Cristo se desarrolla en nosotros, menos hay de lo otro, pero es un proceso. Que haya llegado a personas que se tienen días, meses o años sin pecar, puede ser, porque la fábrica la tienen parada, puede ser. Te han desempleado. Si no sé, si imaginaos Javi está trabajando en una fábrica, es encargado, y vienen y le dice, oye el jefe, oye mira Javi, lo siento, tienes mucha edad, no es tu tiempo de jubilación, pero mira, viene un encargado más joven, vete, te has quedado sin trabajo, prejubilación y ya está. Y ya no está, ya le han quitado el cargo, ya no puede trabajar, ¿vale? Él, en este caso, él sería el pecado ya no puede trabajar en tu vida. Si Javi toda la vida ahí en la fábrica, él dice, ostras, esto no puede ser, se habrá equivocado, pero como a mí, si aún no he llegado a la edad y mañana se presenta allí a la fábrica y él quiere seguir en su puesto, porque es su puesto, le van a decir, no, tú aquí ya no perteneces. Entonces, no resucitemos más al pecado que hay en nosotros, no resucitemos más al pecado, si el Señor ha dicho que está muerto, no lo resucitemos, agarrémonos al Señor, que Él nos da la fuerza para seguir hacia adelante, ¿me entendéis? El pecado, esa ley del pecado puede resucitar en nosotros de la manera que los espíritus muertos o dormidos resucitan para vida. Pues el pecado también puede resucitar muchas veces en muchos creyentes. Pero eso es porque estamos débiles en el Señor, porque Él no es nuestro gozo continuo, no por otra cosa. Pero recordar siempre, hermanos, yo creo que el Señor, aunque sea en lo poquito, de la manera que Él quiere, nos está dando aquí enseñanzas que son útiles para comprender, para que no venga otro y no diga, no te preocupes, si tú haces esto y aquello. Yo encontré una iglesia que hacen unas cosas y guay, estoy súper bien. No le creáis, hermanos, no los creáis. Hace poco tuvimos una visita nosotros en casa de una hermana, que hacía años que venía allí a la antigua iglesia,
Y nos decía, he encontrado el grupo perfecto. He encontrado la iglesia verdadera. Digo, pero la iglesia verdadera está en todos sitios. Sí, pero esto es 100% de Dios, no sé qué. Me hablaba de un grupo muy grande, también de miles y miles. No sé si era de Filipinas. Ella lo tenía seguro, 100% me decía. Estaba como una moto la hermana, hablando de este, del otro, con su hija pequeña. Estaban allí en casa, se tiraron un tiempo. Y cada vez que tenían reunión, allí estaba, su hija la hacía estar también. Me pongo a averiguar de este grupo, bien y bien. Digo, bueno, a ver qué dice la hermana. Como ya hemos pasado tanto, en aquella época aún no había pasado le tuvimos que decir también lo que había pasado porque la hermana esta ya había estado en Samaria varias veces. Y bueno, resulta que no creía en la Trinidad, el grupo este. Creían en que Jesús es otro Dios, la dualidad, o no sé cómo le llaman, o el dualismo. Resulta que era un poco de la letra, que estoy averiguando de esa persona, bueno, que la persona que lo hizo murió, creo, y luego puso a otros relevos. Creo que salían de un grupo de los adventistas, pero reformado, y él tenía una visión y te hablaba a través de la palabra, y la palabra la misma que la nuestra, no otra. Creo que usaba la Reina Valera. Y yo decía, hermana, digo, pero esta gente es de conocimiento, esta gente no tiene fluir del Espíritu, no, que tiene respuesta para todo, que lo explica todo bien, que yo lo entiendo. ¿A qué me vengo a decir en esto, hermanos? Si alguien te cuenta o te dice, vívelo tú. El Señor Jesús es para vivirlo. Vívelo tú, vívelo en tu vida, que Él te hable. Él está en ti si eres nacido de nuevo. Él te va a enseñar, Él te va a guiar. Él se va a derramar en tu vida para que nadie te engañe. Porque yo estoy cansado en mi vida de equivocarme. Yo mismo pensaba que el Yaron Lee, y a veces creo que lo he dicho, yo pensaba que el Yaron Lee, y eso estando ahí en Samaria, que era el siervo de Dios ungido para el final de los tiempos, para que Dios revelara su voluntad a través de él y que era alguien que no vea. Me lo llegué a creer al 100% en mi mente y me equivoqué, gloria a Dios. Porque nuestra parte humana somos capaces de decir al 100%, estoy seguro que Dios me ha hablado, estoy seguro que he tomado la decisión correcta, estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios, y nos equivocamos muchísimo. Y yo lo digo cada día más, y en las últimas semanas que el Señor ha trabajado un poquito más en mi vida, me he dado cuenta más aún, que qué lejos estamos de escuchar al Espíritu Santo, que se revele en nosotros como Él quiere de verdad, que nos muestre quién es Cristo de verdad y qué grande es su amor y su misericordia. Y también la otra parte, como dijo a Pablo, se va, por decirlo de alguna manera, se va a enterar de lo que le va a costar el sufrimiento por causa de mi nombre, porque es inevitable, no hay otra manera. Para que salga la vida de Cristo hay que sufrir en la carne, no hay otra manera, pero siempre con un gozo detrás, con una alegría, sabiendo que el Señor es real. Pero en la carne, lo humano, no te fíes de nada, no te fíes ni de ti mismo. Profundiza en el Señor, profundiza, porque Él te va a revelar la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Nadie se puede levantar diciendo, yo soy el escogido, y es que además lo dice la palabra. Pero somos tan tercos que estamos en lugares engañados, llegamos a poner la mano por alguien, cuando el Señor dice, nadie tiene la verdad sino yo. Nadie puede levantarse y decir, yo soy el Cristo. Pero a lo mejor nos pensamos que se tiene que levantar alguien y decir, que también lo hacen, yo soy hijo de Dios que ha vuelto a venir. Lo harán de otra manera, te dirán, yo soy el escogido, soy el elegido, solo yo soy el elegido, solo yo tengo la verdad 100%. Ese, de alguna manera, está diciendo, yo soy el Cristo. No lo escuchéis, dice la palabra, apartaos de él. ¿Me entendéis? Yo soy el ungido, yo tengo la verdad. No, es Cristo que se va a revelar en tu corazón, y Él tiene esparcido a sus miembros de su iglesia y puede levantar a uno o a otro, darle dones para edificación, para ayudar, pero es Cristo el que trabaja, es la unción del Espíritu Santo que trabaja en cada uno de nosotros para enseñarnos, para confirmarnos. Cuando una persona tiene el fruto del Espíritu Santo, tú lo vas a ver, que el Señor está trabajando en su vida, que esa persona no quiere nada para sí, que tiene dolor en su corazón porque ve el engaño en el pueblo, porque ve cómo está el mundo y quiere que Dios sea glorificado. Esa persona ha sido quebrada. A su carne le da miedo levantarse porque ha recibido tantos palos, sabe cuánto necesita de Dios, sabe quién es, que no quiere levantarse, no quiere objetar nada a Dios, no quiere nada de vanagloria, es que no puede. Tenemos que llegar a tal punto
que cueste que a lo mejor un protagonismo, un celo, una envidia pueda venir a tu vida, porque sabes que eso no tiene sentido delante de Dios, que Dios no es eso. Por eso tenemos que madurar, hermanos, por eso nos falta mucho para que Dios pueda obrar, porque si en estas áreas no somos formados, el Señor cómo va a bendecir a la gente que venga, y el Señor la va a traer, pero no trae a masas y no trae más porque su pueblo aún duerme y no ha madurado. Dice en Primera de Pedro 5, 1, 11, dice: ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Mira qué dice aquí: testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué Pablo estuvo con Jesús en la carne? No, ¿verdad? No fue un discípulo directo de Cristo. ¿Qué quiere decir que fue testigo de los padecimientos de Cristo? ¿Qué pensáis? En su carne. Él fue testigo de los padecimientos de Cristo en su carne. Se cumplió la palabra que le dijo: a este le es necesario saber lo que le va a costar sufrir por mi causa. Como todo creyente, pero él mucho más por la tarea que tenía que hacer. Ese fue ser testigo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí le habla a los ancianos, que allí eran también pastores de las iglesias. O sea, al final da igual el nombre que le pongamos a las cosas. Ahora aquí vemos, como dijimos otro día, 4 responsables. Somos ancianos, estamos apacentando la iglesia. Y si aquí hay algún hermano maduro que lleve tiempo y que esté orando y que esté llorando por la congregación, es un anciano que está velando por la iglesia. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con disposición. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Es que la palabra ya habla. No sé por qué hay tanto engaño en el mundo. No sé por qué somos a veces tan simples. No podemos hacer señorío la gente que están dirigiendo las iglesias. No pueden hacer señorío sobre la grey. Tienen que ser ejemplo. Tienen que ser los que más sirvan. Son los que más tienen que estar temblando. Porque son los que mayor condenación van a recibir. Es que es increíble. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada vez que tengas carga, echa tu ansiedad sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, todas las veces que haga falta, descansa en Él, ven a Él. Si tienes que venir 10 veces al día, 5 veces, 3, hazlo, buscan que sean 5 minutos. Ponte, concéntrate. Si puedes conseguir tener una conversación, una comunión con Dios todo el día, mejor. Pero si te cuesta, ves buscando al Señor en tu interior, echando tu carga sobre Él, hablando con Él, amándolo. Y Él se revelará a tu corazón, pero sé sincero. Y estate dispuesto a lo que Dios tenga para tu vida, porque luego lo que Él te dará será mucho mayor de lo que tú vas a sufrir o padecer, o la disciplina que el Señor te da para nosotros. Eso te lo por seguro. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora el diablo? A aquellos que no velan en oración y en esta comunión y en esta intimidad con el Señor. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos, lo que hablábamos antes, la Biblia es clara, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos, sufrimientos, tribulaciones de diferentes tipos se van cumpliendo en todos los cristianos, porque es el trato que Dios nos da para luego recibir su gozo, para recibir la llenura del Espíritu Santo, para que el Señor se manifieste, para que el Señor te llene, para que tú puedas estar en contentamiento de verdad. Es así, no hay otra cosa. Si alguien te dice otra cosa, si alguien te dice, ora toda la noche y verás que se va a derramar el Señor sobre ti y tu vida va a cambiar. A ver, depende.
si lo haces con una intención solo para que Dios te bendiga y sentir su presencia y estar en las nubes, como decía uno, el disfrute o la diversión de este mundo, de la manera que la tenemos, dice que es el sustituto del gozo de Dios. O sea, el enemigo ha traído tanta diversión al mundo que vivimos para que la gente no necesite el gozo del Señor. O digámoslo de otra manera, si el gozo del Señor está en ti, no necesitarás tanta diversión, porque eso es el sustituto porque tú no tienes gozo. Si tú estás lleno del gozo, aquello será una añadidura. Le darás gracias a Dios, pero será secundario. No te hará falta. No te hará falta, porque el Señor lo llenará todo en ti. Y habrá un agradecimiento en ti si Dios te permite hacer aquello que te gusta. Pero si aquello es más importante y no puedes vivir sin aquello, me refiero a hobbies, deportes, diversión, lo que sea. Si eso es más importante que Dios, no estás intentando ganar tu vida y la vas a perder. La vas a perder. No solo que te puedes perder del todo, sino que vas a pasar aflicción, pero no la aflicción que estamos hablando ahora, sino otra aflicción, que el enemigo te va a traer problemas, no va a ser Dios, te van a pasar cosas. Y también Dios puede hacerlo para llamarte la atención. Se te va a complicar la vida, vas a tener ansiedad, va a haber un vacío cada día más en tu vida. Pero si el gozo del Señor es lo primero en tu vida, todo lo demás lo vas a disfrutar de otra manera. Como decía yo ayer a Loli, nunca me había pasado de esa manera, pero bueno, habiendo estos días así festivos, ayer dije voy a aprovechar para salir un rato con la bici. Y justo a las 5:30, y bueno, claro, cuando haces deporte es difícil que tú puedas estar concentrándote, porque en ese momento la respiración y todo es difícil, pero bueno, iba con la bici eléctrica y es un poco más fácil, pero oye, estaba yendo con la bici durante 1 hora, porque luego en la bajada tienes que estar muy concentrado, al menos las que yo hago. Que, estaba sintiendo al Señor, estaba orando por vosotras para que se os bendijera aquí en la reunión, estaba teniendo una oración de corazón y estaba sintiendo la presencia de Dios y estaba haciendo deporte. ¿Me entendéis? Pero ¿eso qué quiere decir? Que al final, si Dios es lo primero en tu vida, tantos años que he estado ahí con la bici, porque era para mí como que un calvario en el sentido de la palabra, de que como que el Señor me decía, es que quieres más a la bici que a mí, la he tenido que dejar por tiempo, me han pasado cosas increíbles con el tema de la bici. Pero yo ayer estaba allí con la bicicleta, luego disfruté como un enano, pero disfruté muchísimo, Dios me dio concentración, me dio lo que llamamos flow en el deporte, disfruté un montón, pero la primera hora estaba orando encima de la bicicleta, estaba sintiendo al Señor, seguía con ese espíritu de la carga de que Dios haga su obra, ¿me entendéis? Pero yo sé que Dios es lo primero. Y yo sé que cuando, por ejemplo, decido salir con la bicicleta, o debería ser así, hay paz en mi corazón. Pero si hay quietud, o sea, si hay un malestar, es por 2 motivos. O es porque yo mismo me estoy haciendo un cacao, que a veces nos pasa, o es porque el Espíritu Santo me está diciendo, no, búscame, hoy quiero que me busques. Por eso tenemos que aprender a que Él sea lo primero. Y todo lo que hacemos, de alguna manera, el Señor lo tiene que saber. Y entonces, de esa manera, Dios te va a hacer disfrutar más de todo. Porque Él va a ser una fuente de agua viva cada día en ti. Que ya os digo, hermanos, yo experimento estas cosas a poquito, pero a mí me agrada. Cómo Dios es detallista y cómo Dios está en todo. Y no tiene que ser una carga todo, es que tengo que dejar esto, si no me voy al infierno, si no me van a venir problemas. No, tienes que dejar eso porque el disfrute en Dios es mayor, porque el Señor se va a revelar a tu vida y vas a decir, pero esto es lo que yo quiero. ¿Cómo llevaba tantos años de no haber, como dice la palabra, por qué no he muerto primero a mi vida y habérsela entregado a Dios y Dios la hubiera resucitado de esa muerte y me la hubiera dado multiplicado por 100, como dice Él? Porque Él quiere lo mejor para ti, pero Él quiere esa entrega. ¿Por qué? Porque en esa entrega hay el yo, hay el egoísmo, hay esa naturaleza pecaminosa, hay muchas cosas detrás de todo eso. Por eso Dios nos lo quiere quitar de nuestra vida para luego dárnoslo en una sujeción, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, colabora con el Espíritu Santo. Estamos en unidad, pero seguimos siendo existencia, seguimos siendo un ser, unidos con Él, pero sigue siendo nuestra personalidad. Y cuando Dios se derrama a través de nosotros y sentimos su presencia, es como si fuéramos nosotros, pero sabemos que es Él, que no lo merecemos, pero lo disfrutamos juntamente con Él. Y al final somos participantes de eso. Y eso es algo glorioso. Por eso los creyentes
Podemos llegar a entender que podían ir cantando al circo de los leones y podían ver a sus hijos que los iban a matar y tener paz en su corazón, porque la seguridad que había en ellos era grandísimo. Y como también le decía hoy, creo que a mi esposa, yo, no sé, a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero más siento a Dios en los problemas, más siento a Dios en los momentos extremos, más me vienen fuerzas de adentro cuando realmente hay un problema. Yo soy una persona pues que me cuesta sacar carácter, que a lo mejor tengo dudas en muchas cosas de la vida, no tengo ese carácter de me apoco, a veces digo, ay Dios mío, qué difícil se me hace toda una montaña, pero cuando viene un problema de verdad, muchas veces me vienen fuerzas de Dios, no mías, y yo digo, ostras, y veo que hay gente que es muy fuerte en la carne, en el físico, en áreas, se vienen abajo cuando viene una prueba. Como el culturista que es súper fuerte, le viene fiebre, ¡pum!, a la cama. Y a lo mejor hay otro que es débil, delgadito, le viene, porque a mí me ha pasado, yo he estado con 39,5 y 40 de fiebre varias veces, que eso también depende de la persona, en reuniones, pero mal en reuniones. Hay gente que con 38,5 están en la cama, ¿entendéis? La fortaleza que Dios nos da de dentro es la suya, es diferente. Seguimos. En Primera de Pedro también 4, 12, 19 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos lo vuelve a decir: no os extrañéis si tenéis pruebas, tribulación, sino gozaos. Veréis que en muchos lugares de la palabra que habla del padecimiento, de la tribulación, de la aflicción, sale la palabra gozo. Y es porque el Consolador, que es el Espíritu Santo, nos trae gozo. Si no antes, después. Si eso no lo hace, estás metido en un pozo, en un engaño, en algo que no estás, por decirlo de alguna manera, aprobando ese examen. Hay algo que no está bien en ti. No estás entendiendo la prueba, lo que Dios está permitiendo en tu vida, no estás siendo tratado, no estás siendo transformado, estás estancado. Porque tiene que haber ese gozo. Por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí ahora sale todos nosotros, no solo Pablo. Participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es un símbolo del cristiano, porque al final somos pequeñitos Cristos, por decirlo de alguna manera, porque Él vive en nosotros. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padecimiento, gozo, alegría, gloria. ¿Lo creéis, hermanos? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, si no pasamos tribulación y angustias y lo que Dios permita en nuestra vida y los aceptamos y nos humillamos y somos quebrados, el glorioso Espíritu de Dios no se manifestará en nosotros, no lo hará. Será otra cosa, será otra paz, será otro gozo, no será el Espíritu Santo de verdad. Eso es el cristianismo, hermano. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como decíamos al principio. No padezcas porque hace las cosas mal, ni como ladrón o como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, si padecemos, si tenemos tribulación, que sea por la voluntad de Dios. No quiero que se haga muy tarde. Voy a leer unas cosas que yo había escrito. Dice, mira: el sufrimiento produce el carácter de Cristo en nosotros, nos perfecciona y nos hace morir al yo. El sufrimiento que viene de Dios, como esa cruz preciosa y aceptada por nosotros, consigue más transformación que muchas horas de oración y predicación. Es la medicina de Dios para sus amados hijos, donde Él nos moldea, nos transforma, quita las impurezas, deja a nuestra alma desnuda, impotente, humilde, desierta, en muchas ocasiones, pero en una preciosa quietud y calma donde empieza a correr la vida de Dios, su consuelo, su ayuda, su mano poderosa. En este proceso maravilloso que solo Dios sabe hacer a la perfección, hay un gozo indestructible, una gloria cada vez mayor, un deseo de su presencia que crece más y más
que crece más y más. Y en estas condiciones el alma aprende a depender más y más de Dios y menos de sus capacidades. Es aquí donde el hombre interior se fortalece y crece y las cosas espirituales empiezan a ser verdadera miel que endulza el corazón. Qué triste que nuestras almas diseñadas para amar a Dios y deleitarnos en Él más y más se extravíen deseando cosas materiales, corruptibles, dañinas, perecederas que solo dejan un vacío con el tiempo. Muchos cristianos buscan deleites y diversión a toda costa, como he dicho antes, porque estos son los sustitutos del gozo del Señor que el diablo ha creado para engañarnos y separarnos de la verdadera presencia del Señor. Si en nuestras vidas corriera el fuego santo del Señor, estaríamos llenos, plenos, gozosos. Todo lo demás perdería el valor que ahora le damos y serían solo añadiduras, como dice su palabra. Esto, como decía otro día la hermana Rosa, no lo he copiado de ningún sitio. Empecé a escribir y, como decía el otro día la hermana Rosa, con aquello tan precioso que escribió, ella notó que las palabras, los pensamientos se los ponía el Señor. Verdaderamente Dios trabaja poco en muchos de nosotros porque aún no tenemos la madurez para aprender cómo Él se mueve, cuáles son sus caminos, porque al final el cristianismo, la palabra es prédica, es palabra. Son palabras que vosotros escucháis, pero el verdadero cristianismo está dentro de lo que tú vives, lo que tú experimentas, lo que se va formando, lo que vas sintiendo. Es como es la fe, ¿no? Que no ve, pero experimenta, siente, es ciega en lo humano, pero tiene un sexto sentido, por llamarlo de alguna manera espiritual, que ves que estás en la voluntad de Dios, que ves que es el Señor que está trabajando en ti y te da una satisfacción y una seguridad que es de Dios. Yo, cuando veo a un hermano o a un pastor predicar, si veo que ha sido quebrado y que se tiene cruz, lo siento bastante rápido, aunque no lo conozca. Veo que esa persona, el Señor lo toma y habla a través de él. Ahí es difícil equivocarte, muy difícil, porque sé que nos han engañado mucha gente, hay una confusión tremenda. Cuando no siento eso, no digo nada. Te dan palabra a veces que es buenísima, súper sana, súper estudiada, súper confirmada, pero hay pocos predicadores que estén quebrados, que tú notes que tienen el fruto. Cuando dice la Biblia, los conoceréis por sus frutos. Claro, muchas veces dices, claro, tenemos que conocer si convives con ellos, si llevas tiempo con ellos, pero a ver, a veces ni eso. Pero cuando alguien está quebrado por el Señor, no sé si lo visteis, por ejemplo, la hermana Amparo, notamos muchos de nosotros que dentro de ella había algo que ha venido a través de sufrimiento y de aflicción. Y mucha gente, a través de mucha gente pues le pasa al final de sus días, ¿no? Cuando ya son maduros también en los años, porque ya ahí han sido tratados por Dios. Pero Dios lo puede hacer con cualquier persona. Yo, por ejemplo, he sido obstinado, duro, para que Dios tratara con mi vida. He querido disfrutar de la vida primero, os soy sincero. He querido disfrutar de la vida primero. He querido hacer mi sueño primero. Lo he querido y he perdido tiempo. Pero gracias a Dios que Dios me ha dado una oportunidad. ¿Me gustaría volver atrás? Sí, me gustaría volver a entregar mi vida más. Que cuando estemos en el trono de Dios, y no lo digo para afligiros, que el Señor, muchos de nosotros vamos a ser avergonzados. Posiblemente. Pero yo creo que Dios tiene un propósito para cada vida. No todo el mundo va a ser lo mismo. Si de verdad tenemos fuego dentro y amamos al Señor y lo ponemos por encima de todo, ya sea que no hagas nada visto o que Dios te use individualmente, si tú tienes intimidad con Dios, porque hay gente que también eso lo ha vivido. Dios le ha dicho, yo solo quiero que tengas intimidad conmigo y que ores. Y que ores, no han hecho nada más. Y han tenido una vida plena en el Señor y han estado entregados a Dios. Y luego cuando han llegado allá arriba, el Señor les ha dicho, ven y entra, bendito, que has sido fiel en lo poco. Y ya está. Pero que el Señor nos diga, pudiste hacer mucho más y no lo hiciste, porque no te dejaste tratar. Porque ya digo, no se trata de hacer cosas, no se trata de que tengo que hacer, es que tengo que predicar, es que tengo que orar, es que tengo que estar en todas las reuniones, es que tengo... No, se trata de saber
¿Qué quiere Dios para tu vida? Que el Espíritu morador dentro de ti te vaya guiando y te vaya diciendo esto. Y sobre todo que como persona, como humano, que vayas menguando y menguando y el Señor vaya creciendo. Eso es el cristianismo. Se trata de eso. Y pocos cristianos están llegando a entender lo que es quebrarse y tomar la cruz para que el Señor pueda obrar. Bueno. Si alguno quiere luego leerse en casa, el Salmo 107 es muy precioso, todo entero, porque aquí habla del afligido que clama a Dios y Dios lo libra. Si lo leéis bien, todo el Salmo va dando ejemplos de diferentes, hasta de gente que estaba en medio de una tormenta, a punto de morir, y clamaron a Dios y Dios quitó la tormenta y se serenó todo y hubo un milagro maravilloso. Habla de gente que se rebelaron contra Dios y aún así en su aflicción clamaron a Dios y Dios los bendijo. Habla de otros que eran sus hijos, que andaban correctamente, que eran justos, pero les vino la prueba, gimieron a Dios, clamaron a Dios y Dios los sacó de esa prueba y los bendijo. Dios es increíble, es increíble. Ya estés tú lleno de pecados, si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios te va a ayudar, te va a sacar de esa aflicción. Ya sea que te la hayas buscado tú, ya sea que Dios te esté tratando, te va a sacar y te va a bendecir, porque Él cumple su palabra. Bueno, hermanos, si alguien si quiere venir a la vigilia y no se queda, o luego va a ir a cenar o algo en otro lugar, intentaremos sobre las 10 hacer la vigilia. A ver cuántos somos y vemos cómo la hacemos. Si no, no sé qué te parece, Loli, pero si no, hasta podríamos hacer aquí con las sillas un corro. Sí. Abajo, abajo lo que pasa es si luego va entrando gente, tendrá que haber alguien aquí arriba. Bueno, ya vemos, pero vamos a intentar que sea, no sé cuántas guitarras tenéis, como ayer, si alguien se ha traído más guitarra. Sí, vale. Pero sí, hace falta, además estas sillas se ponen rápido. Podemos hacer aquí un corro y que sea algo así más juntitos, ¿vale? Y que el Señor nos pueda bendecir. Pero además seguir creyendo que el Señor está trabajando en nuestra vida y no tengáis miedo a ser creyentes. Es algo maravilloso. Dice que la profesión de predicar la palabra de Dios es lo más difícil que hay en el mundo, pero es que el cristiano, como cristiano, es la tarea más importante que Dios nos ha dado aquí en este mundo. Pero también es algo que tiene mucho honor, porque sentimos al Señor en nosotros, está con nosotros. Es algo que lo tenéis que vivir. Yo os lo puedo decir, pero cada uno tiene que desearlo. Yo creo que lo primero tiene que ser el deseo, el anhelo, pero con unas ganas increíbles. Tienes que rendirte y desearlo, tienes que ser sincero, dispuesta a pagar el precio, pero no va a ser un precio que tú te impongas, que nadie venga a imponerte, no. Va a ser un precio que particularmente el Espíritu Santo os va a decir a cada uno y lo tenéis que obedecer. Cuando os lo diga, obedecerlo, sea lo que sea, entregárselo, pero que sea el Espíritu Santo y os lo va a decir claramente, ahí entregárselo, porque eso será una bendición tremenda en tu vida. Pero no entregues cosas así por entregar, para ver qué me va a venir, para que Dios me bendiga, ahora voy a dar dinero para que Dios me dé dinero. No, hazlo de corazón al Señor y déjate guiar por el Espíritu Santo y no tengas miedo, porque si te pide algo, mira, hay personas que han estado a punto de casarse y Dios le ha dicho, pospén tu boda, vende los muebles, vende todo lo que tienes, vete al seminario y yo ya te diré luego. Y lo han hecho y su pareja lo ha entendido, porque eran de verdad, amaban a Dios. Y la pareja, en este caso era un hombre, su novia, y además era una novia que Dios se la dio, que fue todo del Señor como se movió muchas veces. Y luego como que se la estaba quitando. No le dijo, no te vas a casar con ella. Le dijo, haz esto. Su novia, que amaba a Dios de verdad, le dijo, estoy gozosa de ver que tengo un hombre de Dios, que si algún día Dios permite se casará conmigo, y ha puesto a Dios primero que a mí. Eso es lo que Dios quiere. Después hizo el seminario, pasó aquello, y Dios los permitió que se casaran. Tuvieron años y Dios los usó grandemente y fueron muy felices porque hicieron la voluntad de Dios. Pero que sea Dios que te pida las cosas, porque eso va a traer bendición a tu vida. Que sea Dios, que tu conciencia esté tranquila, que nadie te imponga, que no estés siempre diciendo es que no llego, es que soy un pecador. Déjate
Tienes que amar a Dios, tienes que buscarlo, tienes que tener un deseo de servirlo de verdad, pero sabiendo que es el Espíritu Santo el que hará las cosas en ti. Tú solo tienes que morir y entregarte y escucharle y humillarte y escucharle cómo te habla, qué quiere para tu vida y tener paciencia y buscarlo y no dormirte en lo espiritual y ya está. Bueno, os dejo, nos vemos luego. Bendición.